Buenos días, ¿cómo están? Saludándoles aquí desde la Ciudad de México, desde casa, descansando un ratito. Este en vivo es para toda la comunidad marcial táctica. Va a ser un en vivo sobre evidencia, o sea, sobre testimonios de personas que han sobrevivido a ataques extremos de punzocortantes. Va a ser un en vivo en español. This live will be only in Spanish. Will be about extreme knife scenarios and how to survive them using evidence as a base. I will do another one in English, all right? So sooner, don't worry. Entonces, bueno, vamos al tema, ¿no? Yo no quiero sonar repetitivo con el tema, pero creo que sí es necesario porque, pues, parte de sacar a las personas de esta especulación, de esta mentalidad fantasiosa, pero también al mismo tiempo ayudarles a comprender cómo es la realidad en escenarios de riesgo, pues es muy importante, muy importante. Creo que en el mundo de la defensa personal, las artes marciales, todo lo relacionado con armas y escenarios sin armas también, pues hay muchísima especulación, ¿sí? Muchos mitos, muchas leyendas, muchas ideas, muchas fantasías, y no se toma en cuenta pues algo tan sencillo como la evidencia, ¿sí? La evidencia, todo aquello que ha sucedido y que queda, vamos a decir, pues para la posteridad. O sea, la persona logra sobrevivir a esa situación y nos puede decir: pasó así, así me atacaron, así sucedió, sobreviví así, o quedé lastimado de esta forma, etcétera, ¿no? Y las personas que no sobrevivieron, bueno, pues ahí está la evidencia forense, ¿no? Esta persona falleció debido a tal herida o a tal golpe, o etcétera. Entonces, lamentablemente, el tema de defensa personal y todo el tema también táctico, manejo de armas, el mundo táctico, pues hay muchísimo fraude y hay muchísimo negocio, ¿sí? Y a muchas personas les interesa más eso, el negocio, que la evidencia. Por un lado están las personas que te dicen e instructores e instructoras que te dicen que te puedes defender de cualquier cosa fácilmente, ¿no? O sea, la discursiva de algunos instructores, instructoras que dicen: si alguien te apunta con una pistola, o si te trata de atacar con un cuchillo, o te trata de golpear con un arma de impacto, fácilmente tú puedes, perdón, un segundito, así. Fácilmente tú puedes defenderte, ¿sí? Si te viene a atacar con un cuchillo, es fácil, tú te lo quitas así, así. O sea, como que es esta discursiva de que todo es fácil, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de instructores, instructoras que te dicen que todo es fácil, ¿no? Y que cualquier ataque lo puedes resolver fácilmente. Y por otro lado tenemos instructores, instructoras y practicantes y personas que tienen la narrativa contraria, ¿no? O sea, si alguien te ataca con un cuchillo, estás muerto. No hay manera de que sobrevivas, ¿no? Si alguien te pone una pistola, te amenaza con una pistola, se acabó, ¿sí? No hay nada que hacer. Si alguien se te viene encima con un bat de béisbol, se acabó. O sea, no, la defensa personal no existe, no sirve, nada sirve, nada sirve. Lo mejor es prevenir y ya, ¿sí? Entonces, como que tenemos estos dos puntos de vista contrarios, y siento yo que son pues muy radicales, y ninguno de los dos están basados en evidencia. Son puras especulaciones, son puras ideas, ¿no? De cada quien, ¿sí? La evidencia nos dicta otra cosa totalmente distinta, y tenemos cientos de miles de casos de evidencia, ¿sí? Tenemos estadísticas, tenemos testimonios, tenemos hoy por hoy, tenemos, gracias a la tecnología, pues se graban muchas situaciones de riesgo, ¿no? Quedan grabadas en videocámaras de seguridad, en
cámaras urbanas, ¿no? O sea, realmente tenemos muchísima evidencia para poder tener un mejor criterio y no caer en estas dos contrapartes, ¿no? O sea, caer en la parte de, pues defenderse de cualquier cosa es muy fácil, o no te puedes defender de nada y estás muerto, ¿no? Entonces, creo que este video, y me gusta a mí contribuir a través de este en vivo, me gustaría contribuir para que quede más claro esta situación, ¿sí? Y dejen de opinar sin fundamentos y de tener estos puntos de vista tan radicales, ¿no? Y pues qué mejor que irse a la evidencia, ¿sí? La evidencia es, si ya te pasó o si a alguien le pasó, pues no lo está imaginando, no lo está especulando, sino lo vivió, ¿sí? Y cuando alguien vive algo directamente, podrás tú rebatir y decir si es cierto o no es cierto, tener tus propias opiniones, pero a final de cuentas, esa es la verdad, porque esa persona lo vivió, ¿ok? Entonces, me gustaría platicarles algunos de los testimonios que yo he recopilado, personas que he conocido a lo largo de pues 27 años haciendo esto, y platicarles de estos testimonios y cómo fue que sucedieron las cosas y por qué sobrevivieron, etc. ¿Okay? Y vamos a hablar, específicamente voy a hablar de las punzocortantes, ¿sí? Porque también pues dentro del ambiente táctico, dentro del mundo de defensa personal, artes marciales, de la misma forma esta idea se tiene, ¿no? De que pues si alguien se te acerca con un cuchillo, si alguien te ataca con un cuchillo, pues estás muerto, ya no hay nada que hacer, ¿sí? O es facilísimo y te lo quitas, y eso es clásico en defensa personal contra punzocortantes, clásico, está lleno de mitos y leyendas y de ideas y de personas diciendo cuál es la verdad, etc. Pero la verdad no es la que tú dices o la que yo digo, la verdad es la evidencia, o sea, la verdad es lo que ha pasado, ¿sí? Esa es la verdad, ¿okay? Y vámonos entonces a la evidencia. Entonces, voy a hablar de personas que vivieron ataques extremos punzocortantes, testimonios, no voy a decir nombres, aunque no tienen tanto problema que lo diga porque muchos de estos casos sucedieron ya hace muchos años, pero vivieron ataques extremos de punzocortantes y sobrevivieron, ¿ok? El primero que recuerdo fue hace muchos años, un amigo mío venía saliendo de una fiesta con otros amigos y traía una chamarra de piel. Estaban esperando un taxi afuera de la fiesta y se acercaron unos muchachos y le pidieron la chamarra de piel a mi amigo. Pues era un asalto, se le dijeron, ¿sabes qué? Dame tu chamarra. Y mi amigo se negó, dijo, no, no te voy a dar nada. Entonces uno de los chicos que le pidió la chamarra empezó a golpearlo en el estómago. ¿Sí? Golpearlo. Eso es lo que dice mi amigo que sintió. O sea, mi amigo dice que lo que sintió fue como si te estuvieran tocando, así. Sintió nada más toques, 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 toques. Y entonces le hace varios toques y se aparta el muchacho, ¿no? Y mi amigo dice que sintió que algo corría caliente en su panza. ¿Sí? Sintió que algo corría caliente. Y cuando voltea y ve su playera, está empapada en sangre. Y los pantalones empezaron a chorrear en sangre. Todo empezó a chorrear en sangre. Y en ese momento entró en shock, ¿sí? Mi amigo se desmayó, ¿sí? Se cayó del shock. Y bueno, lo llevaron al hospital, etc. Resulta que le metieron 15 puñaladas. Le metieron 15 puñaladas, ¿sí? En el torso. 15, imagínense. ¿En cuántos segundos? O sea, ¿sí? 4 segundos, 5 segundos, a lo mucho tal vez, o hasta menos. Y le metieron 15 puñaladas, ¿sí? Sobrevivió. Afortunadamente, ni una sola puñalada, afortunadamente, pegó en ningún órgano vital, ¿sí? No tuvieron que operar, no tuvieron que quitarle pedazos de intestino o cosas así. Y bueno, pues mi amigo nos contó eso, yo recuerdo, nos lo contó habían pasado de ese evento, habían pasado como 4 meses, o sea, ya había sanado, nos enseñó la panza y ahí estaban todos
los apuñalamientos, ¿sí? Entonces, pues una situación muy extrema, ¿no? 15 puñaladas no es cualquier cosa. Y a mí lo que se me quedó grabado, que él contaba que él no sintió nada, o sea, él no sintió un puñetazo, o sea, ni siquiera me dolió en el momento, sentí nada más, sentí toques muy rápidos, y lo que me hizo reaccionar fue la sangre caliente corriendo, ¿no? Entonces, a mí eso se me quedó muy grabado, ¿sí? Y pues yo se los he dicho muchas veces, se lo he dicho a mis estudiantes, algunos de ustedes que han estado en mis seminarios o incluso aquí en las redes. Les he dicho muchas veces que la mayoría de las situaciones punzocortantes son emboscadas. No ves el cuchillo, lo sientes. Y muchas personas se dan cuenta que fueron apuñaladas después que fueron apuñaladas varias veces o hasta que ven el arma punzocortante. ¿Por qué? Porque el pique es tan rápido, el corte es tan rápido que ni siquiera te das cuenta. Cuando ya te viste, ya te cortaste, ya te pegaron, ya te dieron, ¿no? Ustedes véanlo cuando no sé si ustedes seguramente se han cortado con un cuchillo, haciendo alguna cosa, ¿no? Picando alguna verdura o no sé, incluso por ejemplo esos cortes con la hoja de papel, ¿sí? Dense cuenta ustedes cómo sucede de rápido, ¿sí? Estás así y ¡zoom! Te cortas y te das cuenta cuando ya te cortaste. O sea, lo punzocortante es muy rápido, la hoja entra en la carne y corta muy rápido, y eso en un accidente, ¿no? Ahora imagínense con alguien que viene enfocado, que viene atacando rápido, apuñalando, pues lógicamente es demasiado rápido, ¿sí? Y cuando te das cuenta es demasiado tarde, ¿sí? Mi amigo ni siquiera metió las manos porque dice, pues ni siquiera pensé que me estaban apuñalando, ¿sí? Entonces ese es un caso muy interesante que nos da bastante experiencia de cómo prevenir, por lo tanto, cómo funcionan las punzocortantes en emboscadas, la mayoría, y cómo prevenir estas situaciones. Y si se llega a dar una emboscada punzocortante, bueno, ¿qué hacer? ¿No? Pero con base en evidencia. Otro caso, un compañero mío de hace muchos años, practicante de Aikido, venía regresando a su departamento, aquí en la Ciudad de México, y abre la puerta del departamento, abre la puerta y lo recibe un tipo. Yo creo que no sé si traía problemas con alguien, a mí ya no me contó más, ¿no? Pero no me dijo por qué, pero no sé si fue que había un asaltante dentro de su casa o lo querían matar, etc. El hecho es de que abre la puerta, o sea, mete la llave, abre la puerta de su departamento y lo reciben con un Bowie knife, o sea, con un cuchillo Bowie, o sea, con un cuchillo grande, con una hoja así de gruesa. Y se lo clavan en el pecho, ¿sí? ¡Boom! O sea, abre la puerta y ¡boom! Cuchillo, ¡boom! El agresor salió corriendo, o sea, lo apuñaló y se fue, ¿sí? Y le dejó clavado el cuchillo. ¿Sí? Y dice mi compañero, mi amigo, ¿sí? Conocido, amigos, somos amigos, ya no lo he visto hace años, ¿no? Esto fue hace como 22 años, una cosa así. Dice mi amigo que sintió el golpe y que vio al fulano correr, pero que cuando de repente ve que hay como un objeto aquí, o sea, con el ojo, la mirada, ve que hay un objeto, voltea y se da cuenta que trae un cuchillo clavado. Y entonces se queda asombrado, se ve así con el cuchillo clavado, y entonces dice, lo único que se me ocurrió fue irme al hospital. Pero mi amigo no tenía automóvil, y en la zona donde estaba su casa había un hospital como a 5 cuadras. Largas, o sea, cuadras de la Ciudad de México, largas, unas cuadrotas, ¿no? Y entonces empezó a caminar. Imagínense un señor caminando cuadra tras cuadra con un cuchillo clavado y empezó a caminar, ¿no? Y así llegó al hospital con el cuchillo clavado, ¿sí? Él lo que me cuenta es que no le dolió,
¿sí? Incluso con el cuchillo clavado no le dolió después, o sea, cuando hicieron toda la operación, la cirugía para sacarlo y todo, ahí fue donde ya le empezó a doler horrible, pero en el momento dice que nomás sintió el pum y no le dolió, y dice que iba caminando y que más bien era la impresión, o sea, que él estaba tratando de mantener la calma, pero estaba impresionado por traer un cuchillo en el pecho, ¿no? Y pensando, ¿no? Me voy a morir, no me voy a morir, pero seguía caminando, ¿no? Y llegó caminando al hospital y bueno, pues lo atendieron y sobrevivió, ¿sí? Entonces ese es otro caso que nos da una buena lección, ¿no? Una es que la mayoría también de los peores ataques con armas y sin armas ocurren cuando menos lo esperas, donde menos lo esperas y por quien menos lo esperas. O sea, esa es una regla, por decirle así, o sea, es un entendimiento que debemos de tener, ¿sí? Yo siempre he dicho que los escenarios de riesgo son como accidentes. No sabes cómo van a ocurrir, no sabes dónde van a ocurrir, no sabes cómo ni por quién, ¿sí? Entonces, mi amigo venía regresando y abre la puerta de su departamento y ¡pum!, ¿no? Lo apuñalan. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar tú que vas entrando a tu casa y alguien te recibe con un cuchillo? O sea, así es la vida, ¿no? Caótica, impredecible, ¿no? Por eso me da risa muchas veces cuando dicen la mejor defensa personal contra un cuchillo es correr, ¿sí? Es correr, ¿sí? Bueno, pues sí, puedes correr cuando estás a una distancia que te da tiempo de correr, mientras el otro se te viene encima, tú ya estás a una distancia para abrir más distancia y correr. Y cuando ves el cuchillo, pero déjenme decirles un detallito que lo acabo de explicar. La mayoría de los peores ataques punzocortantes son emboscadas. La víctima no supo que había un cuchillo hasta que se lo clavaron o se lo intentaron clavar. Entonces, ¿cómo vas a correr frente a una situación que ni siquiera sabías que había que correr? Porque no estás consciente ni te diste cuenta que había un cuchillo. Entonces, reducirlo a, pues tú siempre corre. Pues sí, eso es lo ideal. Pero una cosa que yo he notado es que muchos instructores, instructoras y personas que no han estado en situaciones de riesgo y que no tienen experiencia real en estas cosas, tienen esta idea ideal, este concepto, esta narrativa, esta mentalidad de lo ideal. Tú debes de hacer esto, tú debes de hacer el otro, como si fuera tan fácil hacerlo, como si fuera aplicable la regla a todo, ¿sí? Y eso demuestra inexperiencia, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un punto que a mí yo recuerdo y que deja una buena enseñanza el tema de este amigo, que los sucesos violentos y lo peor te podría pasar cuando menos lo esperas, como menos lo esperas, etc. Ese es un punto. El otro punto es que un apuñalamiento directo al pecho con un Bowie knife es para que te maten. O sea, es para que te maten. O sea, te meten un picayelo en el pecho, te meten algo largo en el pecho con profundidad y con fuerza. Y definitivamente te puedes morir. O sea, te perfora un pulmón, te perfora una arteria, se va al corazón, etc. O sea, es muy grave. El ataque es muy grave. Pero, ¿qué fue entonces lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo he visto ataques de cuchillo o pelea de cuchillo donde el otro le metió un toque. O sea, un toque con el cuchillo se lo metió en el pecho, ¡pum! Y se desplomó el fulano en 3-4 segundos, cayó como tabla muerto. O sea, entonces dices, bueno, o sea, qué impredecible es esto, porque una persona puede recibir 60 puñaladas y no se muere, y otra persona recibe una y con esa le bastó. ¿De qué depende? Sí. Voy a hablar de algo que se llama bullet placement y se llama blade placement, ¿sí? Bullet placement. Bullet placement quiere decir la colocación de la bala, ¿sí? Si nosotros vemos una bala y entendemos una ojiva, es una superficie, es un objeto muy pequeño, o sea, una bala es algo muy pequeño, ¿sí? Y cuando tú disparas a un ser vivo, el ser vivo, sea un animal o un ser humano, etc., tiene zonas no vitales, ¿sí? Tiene zonas donde tú le pegas o te pegan y no pega en un órgano, no pega en una arteria, no pega en una vena, no pega en la columna vertebral, no pega en el cerebro, no pega, ¿sí? Entonces, viene el impacto de la bala
pero no pega en ninguna zona vital, ¿sí? Tener un buen bullet placement, o sea, tener capacidad de tiro defensivo y como cazador incluso, y colocar el disparo donde lo debes de colocar, requiere de mucha práctica, e incluso con práctica no está tan fácil porque el objetivo se está moviendo. Entonces, tener bullet placement es saber cuándo apretar el gatillo, qué distancia, hacia dónde se va a mover el objetivo, si está corriendo a la izquierda, se mueve a la derecha, viene hacia mí, está retrocediendo, está ladeado así, se agacha, o sea, muchas cosas, ¿no? Se está cubriendo, y entonces colocar los disparos donde tú de alguna manera predices, voy a decir esa palabra, pero no se me ocurre otra, dónde va a estar ese punto vital. O sea, un buen bullet placement es hacer un grupo cerrado de impactos en el centro de masa, ¿sí? del torso, o en el centro de masa de la cara, o de la cabeza, pero pues no está nada fácil porque el agresor se mueve, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le disparamos como cazadores, por ejemplo, una de las presas más difíciles de cazar son los pavos salvajes. Aquí le decimos guajolotes en México, guajolotes, los pavos. Los pavos salvajes, los pavos silvestres, son súper difíciles de cazar. Son muy rápidos, inteligentísimos, astutos. Acercarte de por sí más o menos es muy difícil. Te sienten, pero a metros y metros de distancia. Y luego pegarle al pavo no está fácil porque el pavo corre, mueve, se anda para aquí y para allá. Entonces, meterle el tiro donde le tienes que meter el tiro para que el pavo se desplome, ¿sí? Y matarlo rápidamente, pues no está fácil, ¿sí? No está nada fácil. Por ejemplo, pegarle a un conejo corriendo, pues no está fácil, a una liebre, ¿sí? O sea, el bullet placement, colocar el disparo donde lo tienes que colocar, no está fácil, ¿sí? Si lo vemos al revés, si a nosotros nos disparan, ¿sí? Y nos dispara una persona que no tiene tanta capacidad en armas de fuego, tanta habilidad, pudiera ser que nos ponga el disparo en una zona vital y nos desplomemos rápido, pero también puede ser que nos aviente 4, 5, 10 tiros, y de esos 4, 5, 10 tiros, 4, 5 tiros peguen en el cuerpo, pero ningún tiro pegue en un órgano vital. Ya ha sucedido, ¿sí? Lógicamente, si tú no te atiendes inmediatamente, aunque no tengas un disparo en una zona vital, en un órgano vital, lógicamente te tienes que atender, o sea, inmediatamente acabas en urgencias, te tienen que a veces hasta operar y toda esa situación porque te puedes morir, se puede infectar la herida, o sea, mil cosas, ¿no? Te desangras, etc. Es lo mismo con las hojas, con las filos, con los punzocortantes, ¿sí? Es lo mismo, el blade placement, ¿sí? Una persona te puede apuñalar 15 veces, como a mi amigo, pero ninguna de esas estocadas entró en un órgano vital. Fue en las tripas, fue al lado del hígado, sí, no perforó el estómago, no perforó el páncreas, no perforó un riñón, o sea, eso es común, o sea, eso sí sucede. Entonces, el blade placement, ¿ok? El blade placement, o dónde colocas la hoja, es muy importante. ¿Qué le pasó a mi amigo? Lo apuñalan, ¡boom! Y lo apuñalan aquí, o sea, ¿qué sucede? Tal vez el blade placement, o sea, la hoja, la colocación estuvo bien, o sea, directo al corazón, aquí, hacia abajo. Pero ¿qué pudo haber sido? También el poder de penetración, o sea, ¿qué tan profundo entra la hoja? ¿Sí? Eso también tiene mucho que ver, mucho que ver. Una hoja más larga, una hoja más pequeña, una hoja más ancha, una hoja más delgada, el poder con el que apuñalas o te apuñalan, el poder con el que cortas o te cortan. ¿Por qué? Porque mientras más poder de penetración o de corte hay, más tejido profundo afectas. Si tú quieres incapacitar a una persona, tienes que llegar a tejido profundo, ¿sí? Con una hoja con un punzocortante, ¿sí? Una daga o algo que tú vayas a usar para defenderte, unas tijeras. Tú necesitas usar una punzocortante contra alguien,
tienes que llegar a tejido profundo. Si yo nomás le hago así a alguien y le pego aquí o acá o acá, o incluso en una zona vital, pero la penetración no es suficiente, pues no le llego al corazón, no le llego al pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con mi amigo? El blade placement, o sea, la colocación de la hoja fue correcta, pero afortunadamente no fue tan fuerte el apuñalamiento como para que penetrara la hoja al esternón y se fuera hasta adentro y se fuera al corazón o se desviara hacia un lado o hacia el otro. O sea, fue una herida, vamos a decirle así entre comillas, superficial, ¿sí? Entonces, muchas veces el tema es de que es el blade placement está mal, o sea, en el sentido de que la hoja, aunque son ataques y entradas muy profundas y van a tejido profundo, la hoja no entró, o el apuñalamiento o el corte no fue profundo. Aunque estuvo bien colocado, no fue profundo. Hay veces que es profundo, pero no está bien colocado, no pega en ninguna arteria, ni en un órgano, nada. Para que un apuñalamiento o un corte sea letal, tiene que tener estas dos partes: colocación y profundidad. O sea, debe de estar colocado, ¿sí? Justo donde está la arteria, donde está el órgano, donde, ¿sí? Y debe de penetrar, debe de tener mucho punch para que entre la hoja a tejido profundo y alcance el órgano. Entonces, esos dos factores, si no están ahí, puede sobrevivir un ataque de cuchillo, ¿sí? Y de la misma forma, si tú quieres usar un cuchillo contra alguien porque se justifica usarlo en una situación desesperada, si tú no tienes suficiente poder para penetrar tejido profundo, pues no tienes nada. Y si no sabes, no tienes precisión, o sea, si no sabes dónde meter la hoja realmente y dónde dañar, tampoco te va a servir de nada, porque vas a estar apuñalando y cortando y tratando de defenderte, pero el agresor no va a caer. El agresor va a seguir atacando porque no lo estás incapacitando, ¿sí? O sea, tú para incapacitar con un arma a un agresor, tienes que alinear estas dos cosas: dónde le pegas y con qué profundidad le pegas, ¿sí? En términos de disparos, por ejemplo, de armas de fuego, lo que le dicen el poder de parada, ¿sí? El poder de parada sería la fuerza de impacto y la penetración de la bala. Por ejemplo, las 9 milímetros son balas rapidísimas y entran profundo, ¿sí? Entran profundo, ¿sí? Y a donde van entrando, ¿sí? Pudiera, si es una bala que se fragmenta y de repente pasa al lado del corazón, pero un fragmento le pega al corazón o le pega a la columna vertebral, etcétera, o la misma ojiva le pega justo ahí e incapacitas inmediatamente al agresor. Así sucede con armas de fuego, incluso con nuestro propio cuerpo, ¿sí? No es que yo le tiro puñetazos a alguien y con eso yo, nomás a volumen, ¿no? Le tiro 30 puñetazos y con eso le gano. No es eso. Es con qué punch pegas, cómo sabes colocar el impacto justo en el botón, justo donde lo vas a noquear o justo donde lo vas a mermar o le vas a romper la nariz, ¡pum! O si le tiras al hígado o le tiras a la boca del estómago. Tú puedes golpear justo aquí, entrar al botón, pero no tienes suficiente poder para penetrar, vamos a decir, o que la reverberación del impacto genere, ¿sí?, un shock nervioso y realmente desplomes y noquees a la persona. Entonces es un tema de precisión, o sea, dónde colocas el impacto y con qué poder lo colocas, ¿sí? Y le aunaríamos un elemento más, que sería la velocidad, ¿sí? Eso lo podemos hablar después. Entonces, con las armas punzocortantes es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a otro caso. Este caso fue muy extremo. A mí me lo contó un conocido de la víctima. Son unas personas extranjeras que vivían en Cuernavaca. Tenían una casa muy bonita y llevaron a unos carpinteros. Estas personas, una familia, papá, mamá e hijo. Y entonces tenían que arreglar una cosa de su casa. Y entonces mandan traer unos carpinteros. Llegan estos personajes y empiezan a arreglar la casa y todo. Pero estos carpinteros resulta
que eran pues delincuentes, ¿sí? Entonces observaron que había pertenencias, observaron que había dinero, observaron, ¿sí? Entonces hicieron el trabajo y se fueron. Después, yo creo que sacaron copias de las llaves, etcétera, pero el punto es de que un día, meses después de que fueron los carpinteros, estaba esta familia, mamá, papá e hijo, y estaban en su casa conviviendo y de repente les caen los carpinteros. O sea, llegaron, se meten a la casa con puros cuchillos, ¿sí? No traían pistolas, sino con martillos, traían un cuchillo, etc. Y entonces, inmediatamente, ¿sí?, se van sobre el niño, ¿sí? O sea, querían raptar al niño, querían secuestrar al niño, para luego pedir rescate. El papá quiso intervenir y le pusieron una paliza, ¿sí? Le pusieron una paliza, lo mandaron al hospital. O sea, el papá lo anularon, pum, martillazos y acabó, boom, abajo. Y la mamá, ¿sí?, se le van al niño, lo quieren agarrar y la mamá, una señora ya grande, abraza al niño, lo abraza y se tira al piso, ¿sí?, y protege al niño con su cuerpo para que no se lo lleven. Y no te lo llevas, no te lo llevas, no te lo llevas. Uno de los carpinteros, bien sádico, empezó a apuñalar a la mamá, ¿sí? Le metió 67 puñaladas, así como lo oyen, 6, 7, 67 puñaladas, ¿sí? Le metió 67 puñaladas, le dio con todo a la mamá, le dio con todo para que soltara al niño, ¿sí? Y la mamá se enconchó y se siguió. ¿Qué sucede? No pudieron. Hay una situación muy curiosa que pasa con muchos delincuentes, no con todos, o con agresores, vamos a decirle agresores, que cuando ya, con la punzocortante, con armas de fuego también, pero con punzocortante pasa más seguido. Cuando el agresor ataca con una punzocortante, las punzocortantes son armas muy sucias, ¿sí? Sale muchísima sangre, ¿sí? Es un arma de contacto cercano, donde tú estás viendo el daño que estás causando. Le miras la cara, escuchas lo que te está gritando, estás oliendo la sangre, la estás viendo, ¿sí? Nada más la sangre del hígado o la sangre del pulmón, los chorros, ¿sí?, los gritos, o sea, es un evento traumático, ¿ok? Y puede ser es un evento traumático para la víctima y puede ser un evento traumático para el agresor. O sea, un agresor que no está acostumbrado, ¿sí?, que se le hizo fácil apuñalar, pero no tenía, vamos a decir, la conciencia de lo que iba a pasar y de repente apuñala y empieza a salir sangre y gritos y todo, muchos agresores corren. O sea, muchos agresores al ver, ¿sí?, el sangrerío y los gritos y todo, muchos se espantan de lo que hicieron o cuando se dan cuenta que ya dañaron de esa forma y es un homicidio, como no quieren acabar en la cárcel, huyen. O sea, eso es común, ¿sí? Es común. No sucede así con un asesino serial, no sucede así con un psicópata, con una persona que daña, pero además tortura y además mutila y además se los come. O sea, ese es otro perfil criminal, ese es otro perfil. Yo estoy hablando de aquellas personas que atacan con cuchillo y se dan cuenta que lo que hicieron, entran en conciencia de que la sangre, los gritos, todo, y piensan, voy a acabar en la cárcel porque ya lo maté, ya hice esto, y salen corriendo, ¿ok? Eso es común, eso es muy común. ¿Qué sucede? Estos fulanos, este tipo empieza a apuñalar a la señora y pues lógicamente los gritos, lógicamente el sangrerío, y lógicamente pensó, ya maté a la señora, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que los carpinteros, estos fulanos, empiezan a gritar, vámonos, vámonos, porque ya se dieron cuenta que esto se escaló, o sea, ya mataron a una persona. Y al papá pues, lo dejaron inconsciente y también pudieron haber pensado, ya lo matamos, o sea, ya matamos a todo el mundo, ¿no? Ya nadie nos va a pagar el rescate del niño, ¿no? Y entonces se corrieron, se escaparon, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, la señora sobrevivió, ¿sí? 67 puñaladas, la señora sobrevivió. Le apuñalaron el cuello, la cabeza, la espalda, la columna, le dieron entre las costillas, o sea, los hombros, 67 puñaladas, ¿sí?
y sobrevivió, ¿sí? Sobrevivió. Se salieron de México, se salieron del país, nunca más regresaron. Es una experiencia espantosa. Pero fíjense, o sea, no es la cantidad, es que no se alinearon estos dos elementos. O sea, no hubo la colocación de la hoja en órganos vitales o en la columna, o en la médula, o en cosas donde pudieran incapacitar inmediatamente a la víctima. Y no hubo profundidad, tal vez también. O tal vez hubo mucha profundidad, pero pues pegaron en zonas, ¿no?, donde realmente la persona pudo sobrevivir. No sé, no les puedo decir, no tengo el reporte, vamos a decir, médico de pues perforación de pulmón, perforación de esto, o sea, no sé, tal vez hubo heridas graves, probable que sí hubo heridas graves, ¿sí? Pero el punto es que la señora sobrevivió 67 puñaladas, ¿sí?, de espaldas, ¿sí? Entonces, eso derrumba el mito de que si alguien te ataca con un cuchillo, estás muerto. No, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Pues digo, no es tanto así. Depende de la precisión, o sea, la colocación y la profundidad y la velocidad como entra el agresor y dónde mete la hoja, ¿no? Tiene que ver con eso. Otro caso. Este caso es de un familiar político, una señora, una abuelita. Le tocan la puerta en su casa y abre la puerta, la viejita, abre la puerta y un tipo de la nada, nada más así, le empieza a apuñalar a la viejita. Y la abuelita, lo único que se le ocurre, como cualquiera hace, mete las manos, o sea, empezó a meter las manos. Y el tipo le empezó a dar. ¿Y qué pasa? Que la viejita mete las manos y sucedió lo que les digo. O sea, el agresor, no sé si lo que quería era apuñalar y correr o quería saltar, quién sabe, no sabemos qué quería, no estamos en su mente. Pero el agresor corrió, o sea, la apuñaló y luego se fue corriendo, ¿sí? ¿Y qué sucede? La abuelita se salvó, no le pegó ni uno solo en la cara ni en el cuerpo. Gracias a estarle metiendo las manos, le apuñaló las manos, se las atravesó, le lesionó las manos, ¿sí? Pero no le entró ni uno en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cuánta gente que dice, es que cuando te ataquen con cuchillo nunca debes de meter las manos, o debes de meterlas así, o debes de hacer esto, o debes de hacer esto, ¿okay? Una cantidad de teorías, cuando en la evidencia vemos elementos reales de cómo la gente reacciona, porque una cosa es lo que tú crees que deberías hacer y la gente que piensa así es gente que no está en una situación real, porque la gente que no está en una situación real está llena de teorías. Es que tú deberías hacer esto, tú deberías hacer el otro. Como decía Mike Tyson, ¿no? Como decía Mike Tyson, decía, todos tienen un plan hasta que les pegan en la boca, ¿sí? Y muchísimos instructores de defensa personal tienen planes, ¿sí? Pero en el momento que estás en una situación de riesgo, créanme, los planes salen volando por la ventana y entiendes que muchas cosas no suceden como tú pensaste que iban a suceder y te defendiste de una forma que tú pensaste que era imposible y que no iba a funcionar o simplemente metiste las manos, hiciste esto, cosa que se supone en teoría no deberías hacer, pero lo hiciste y eso te salvó. Entonces, una cosa son las especulaciones y teorías de personas que nunca han estado en una situación de riesgo y otra cosa es la evidencia y la realidad. Entonces hay que hacer un punto medio, o sea, no estoy desechando el conocimiento de la gente, de los instructores, pero sí, vamos a decir, equiparar y, vamos a decir, usar como parámetro la evidencia y saber, bueno, una cosa es mi teoría, mi hipótesis de cómo me debo defender y otra cosa es lo que ocurre y encontrar una congruencia, ¿no?, entre las dos. Vamos a otro caso. Esta persona, ¿sí? Igual entra a su casa, entra a su casa y cuando va entrando a su casa, o sea, fíjese cómo ocurren muchas cosas en lo que se llaman transiciones. Transiciones es cuando tú vas de un ambiente a otro, o sea, vienes de la calle y abres la puerta de tu casa y te metes, o sales a la calle de tu casa, o sales de un establecimiento comercial a la calle, o al revés, de tu carro hacia la acera, de la banqueta de la acera hacia tu carro,
O sea, muchos escenarios de riesgo ocurren en transiciones, cuando pasas de un lado a otro. Estás esperando el camión, el transporte público y ¡boom! ¿Ok? Entonces, una señora viene con sus bolsas de mandado, ¿ok? Y llega a su casa con las bolsas de mandado, baja una bolsa de mandado, abre la puerta de su casa y va entrando. Y cuando va entrando, agarra la bolsa de mandado y cuando va entrando, siente que le quieren jalar la bolsa. O sea, traía su bolsa y aparte las bolsas del supermercado. O sea, traía su bolsa y tenía las manos ocupadas. Entonces le quieren jalar la bolsa y la señora voltea y no se deja. O sea, agarra y le da un jalón a la bolsa, a su bolsa de pertenencias, donde traía su cartera y todo. Y resulta que la estaban asaltando. Un muchacho con un picayelo, ¿sí?, le quería arrebatar la bolsa. Entonces la señora decide no darle la bolsa. No te la voy a dar, no te la voy a dar. Entonces el muchacho le suelta un pique, le suelta una estocada. Y la señora con las bolsas de mandado pues se la desvía, ¿no? Y entonces la señora se da cuenta que sí va en serio y entonces le da la bolsa. O sea, sí le acabó dando, le dio la bolsa de sus pertenencias, ¿no? El chico, el delincuente, agarra la bolsa y le dice, todavía le dice, ni modo señora, la voy a tener que apuñalar. Así le dice. O sea, le agarra la bolsa y ya tiene la bolsa en la mano y aún así le dice, ni modo señora, la voy a tener que apuñalar. La voy a picar, le dice. Le voy a picar. Y entonces la señora le dice, no es necesario, ¿no? Ya tienes la bolsa, no sé qué. Y se le fue encima el muchacho. O sea, el muchacho se le fue encima con el picayelo a la señora, ¿sí? Y la señora con las manos así ocupadas con bolsas del súper, ¿sí? Y entonces el muchacho se le viene y la señora con las bolsas del súper empezó a quitarse las puñaladas y empezó a tratar de entrar hacia su casa. Avienta las bolsas, cierra la puerta y se salva. Entonces ese fue un ataque punzocortante a una señora que no tiene entrenamiento, a una señora grande, una señora que incluso se dio sus pertenencias y el chico, ¿sí?, se le vino encima. A mí me platicaron esto, un familiar de la señora, me dijo, esto le pasó esto. Y dice, ¿y por qué cree usted? Me pregunta, ¿no? ¿Por qué cree usted que le dijo el muchacho? Le voy a tener que picar, la voy a tener que picar. Y yo lo que le comenté a la chica le dije, mira, lo que pudo haber sucedido es que era una iniciación de pandilla. O sea, en el sentido de que cuando el muchacho le dice, ni modo, la voy a tener que apuñalar, eso significa que tiene que hacerlo, o sea, le mandaron a hacerlo, lo tiene que hacer como mandato, ni modo, lo voy a tener que hacer, alguien más me dijo que lo tengo que hacer, ¿sí? Eso es lo que yo pensé, ¿no? Y le dije, mira, eso pudo haber sido una iniciación, ¿sí? Las iniciaciones en pandillas criminales, muchas son así. ¿Quieres pertenecer a mi banda, a mi pandilla? Vas a ir a matar al primero que te encuentres. Tú escoges a alguien y lo apuñalas, ¿sí? Y esa es la iniciación, ¿sí? Entonces yo creo que fue eso, ¿sí? También pudo haber sido que se enloqueció, quién sabe, ¿no? O sea, pero el punto es de que la señora fue víctima de un ataque de cuchillo, no le pasó nada, de picayelo, no le pasó nada, defendió y punto, ¿no? Y se acabó, ¿no? Otro caso de una persona que conocí, ¿sí? Esta persona sí estaba entrenada, y lo asaltan, y la mentalidad del entrenamiento que es equivocada, ¿sí? En el sentido de que este señor, ¿sí?, estaba entrenado, practicaba artes marciales y defensa personal, y a la hora que lo asaltan, inmediatamente piensa, ¿no? Yo puedo desarmar, yo puedo hacer, ¿sí? Yo sí me la rifo, ¿no? Entonces, en vez de dar sus pertenencias, ¿sí?, le dice, no te doy nada y lárgate. O sea, lo manda a volar, ¿no? Y el asaltante se le viene encima con el cuchillo. Y se le viene encima. Pues no creerán que este cuate agarra a este señor, logra atrapar la mano armada, ¿sí? Y con la misma fuerza
del apuñalamiento, le desvía la mano y se lo clava en la cara. Sí, o sea, con la misma fuerza, ¿sí? Le giró la mano y ¡pum! Se lo metió en la cara el cuchillo. Y bueno, pues eso es como un movimiento ideal, ¿no? O sea, es como todo lo que mucha gente piensa que así es la defensa personal, ¿no? Y yo platiqué con esta persona, de hecho, vino a varios de mis seminarios, platicamos el asunto, ¿no? Me enseñó, porque además hubo todo un parte legal, o sea, hubo todo un problema legal, todo ese tema, ¿no? Entonces me enseñó todo el reporte y todo, ¿no? Y me dice, yo le pregunto, ¿no? Me dice, es que sí funciona, o sea, él me dice, es que sí funciona, o sea, la defensa personal, las artes marciales sí funcionan, porque yo hice esto, a mí me pasó esto y yo hice esto. Y yo le digo, sí, pero no te confíes porque te arriesgaste demasiado. Y le digo, a ver, ¿cómo era el muchacho? ¿Sí? Este señor era un tipo grande, o sea, 85 kilos más o menos, 85 kilos, 1,80, ¿sí? O sea, un tipo relativamente fuerte, ¿sí? Y le digo, ¿y cómo era el muchacho? ¿El muchacho era más delgadito, más bajito que tú? Sí. El muchacho era delgadito, sí, me dice, era un muchachillo como de 17 años, ¿sí? Delgadito, flaquito, sí. Pues por eso pudiste hacer todo eso. O sea, no nada más fue el tema de tu entrenamiento, que definitivamente te sirvió, sino también tu fuerza física, ¿sí? Porque no hubiera sido lo mismo que te agarra un tipo de tu tamaño con otra mentalidad. Es posible que el muchacho, muy posible, que el muchacho no sabía cómo manejar la punzocortante y se le echó encima, así nada más lo embistió y pues el otro lo alcanzó a capitalizar y se lo clavó en la cara. O sea, sí, esto nos enseña otra cosa importante. ¿Cuál? El error del otro, o sea, el error del agresor es la única opción que yo tengo para poder sobrevivir. O sea, si nosotros nos enfrentamos a una persona que sabe manejar muy bien una punzocortante, sabe manejar un arma de fuego, sabe manejar un arma de impacto, realmente la sabe manejar, imposible que se la quites. Y si se te echa encima, te va a matar. O sea, una persona que sabe manejar un cuchillo, lo sabe manejar, está entrenado y lo ha hecho antes, y no estoy diciendo entrenamiento formal, o sea, estoy hablando de, por ejemplo, alguien que estuvo en las cárceles, ¿sí? y que en la cárcel mató, o que en la cárcel vio, aprendió cómo manejar la punzocortante, o una persona que tiene un enfoque depredador y tiene una idea, lo que se llama combatividad intuitiva, o sea, nadie le enseñó, pero intuitivamente es muy bueno peleando. Tú te enfrentas a una persona así que tiene capacidad con el cuchillo y que sobrevivas es muy difícil, muy difícil. Una persona que sabe manejar un arma de fuego, ¿sí? Definitivamente no se la vas a quitar nunca, ¿sí? Y en el momento que se la quieres quitar te van a meter varios tiros, ¿sí? Entonces, hay que entender que la única forma o las probabilidades suben, vamos a decirlo así, las probabilidades suben de tu supervivencia solo si el agresor comete errores. Ahora bien, los agresores, los delincuentes no son perfectos, no nos estamos enfrentando a personas excelentes e hiperespecializadas en manejo de armas. O sea, hay agresores que tienen el enfoque, tienen la capacidad, o sea, como vamos a decir la mentalidad, ¿no? Depredadora, pero cometen muchos errores con armas, ¿sí? Te acercan la pistola, te tiran la cuchillada abierta, ¿sí? Y te tiran en un mismo patrón la cuchillada. O sea, todos somos seres humanos, ¿ok? Y los seres humanos cometen errores. Todos cometemos errores, no somos perfectos. Incluso una persona que sabe manejar bien un arma puede cometer un error, ¿sí? Y esos errores son los que podemos capitalizar nosotros como víctimas para sobrevivir un escenario de riesgo, ¿sí? Pero si el agresor o agresores no cometen errores, no tienes nada que capitalizar porque no se presentan esas ventanas de oportunidad. La única forma en que tú puedas sobrevivir es que sepas ver, en primer lugar, cuándo hay una ventana de oportunidad, y saberla aprovechar, ¿sí?
Pero si tú no, por falta de entrenamiento, no sabes cuándo se presenta una ventana de oportunidad y tratas de hacer un movimiento defensivo como víctima para tratar de quitarle el arma o incapacitar al agresor, pero lo haces a destiempo, lo haces sin manejo de distancia, lo haces sin apalancamiento, sin fuerza, sin contundencia, sin variabilidades, o sea, sin todo el entrenamiento, definitivamente, altamente probable que vas a fallar. Altamente probable. ¿Ok? Les voy a contar ya por último, y ya me voy, un caso que sucedió afuera de la casa donde yo vivía, al vecino. ¿Sí? Bueno, estaba mi casa, estaba otra propiedad y luego estaba otra propiedad. Esta propiedad, que estaba a un local más, la rentaban seguido para diferentes cosas. Ahí llegaron a poner un antro, un bar, pusieron un bar. Y el muchacho del bar vendía droga, ¿sí? Vendía droga. Y esto pasaba, eran mis vecinos, ¿sí? Entonces, dicho y hecho, vende droga y ¿qué sucede? Pues les cae el cartel. Le cae el cartel de la plaza de ahí, de ese lugar donde yo vivía. Llega la mafia y le piden dinero, ¿no? Y además que deje de vender droga, etc. Y que tienen que vender ahora la droga de ellos. O sea, hubo un problema ahí entre delincuentes, vamos a decirlo así. Un narcomenudista, llegan los demás y le dicen, tú dejas de vender esto, vendes lo mío o te vamos a matar. El muchacho no accedió, se puso súper necio, dijo, no, yo no, a mí me protege tal fulano, etc. ¿Qué sucede? Como a los 4 días estaba atendiendo el bar y él tenía su carro afuera estacionado. Y entonces entra un chico, un niño, un muchachillo, entra y le dice al dueño del bar, le dice, están quitándole las llantas a tu coche, le están robando al coche, ¿no? Y entonces el muchacho sale y cuando va saliendo para ver lo del coche, eran los del cartel y se le acerca a un tipo y le apunta con la pistola en la cabeza, le pone la pistola en la cabeza, así le apunta la pistola en la cabeza y le dice, ahora sí, ya te cargo, ¿no? Entonces el muchacho está así y trata de desviar la pistola como para quitársela y el agresor recula la pistola, o sea, la hace para atrás para zafarse el agarre y le dispara en la cara. ¿Sí? Le dispara en la cara. ¿Qué sucedió? Recibe el impacto en el ojo, en la cara, le entra en la cabeza el disparo y se desploma. Corren, o sea, los del cartel huyen. Y pues bueno, llegó la policía, las ambulancias, 3 horas después, ¿verdad? Pero llegaron. Y el muchacho, pues con el disparo en la cara, yo lo vi, pero estaba vivo. O sea, de hecho el muchacho no murió. El muchacho quedó mal de la cabeza, o sea, quedó como semivegetal, le dan de comer en la boca, no puede hablar y está así todo ya, o sea, le afectó el cerebro, ¿sí? El disparo, pero vivió. Pero yo me acuerdo que estaba tirado en el piso y hablaba, o sea, decía, auxilio, o sea, como que todavía estaba medio consciente, ¿no? Con el disparo en la cara. Y varios testigos vieron lo que pasó. O sea, y ahí fue donde yo me enteré. O sea, es que le trató de quitar la pistola y cuando le trató de quitar la pistola se disparó en la cara. Entonces, esto no es punzocortante, es de armas de fuego, pero creo que es una buena enseñanza y es la última enseñanza que comparto ahora y esta experiencia, ¿no? Si tú tratas incluso que el agresor comete el error, como el sicario cometió el error de acercar la pistola, porque eso es un error, ¿sí? Te acerca la pistola a la cara o al cuerpo para intimidarte más, para que tengas más miedo, y tú pretendes hacer un movimiento sin el entrenamiento suficiente, te van a disparar en la cara. Y eso aplica con cuchillo también, ¿sí? Te ponen el cuchillo en el cuello, te ponen el cuchillo acá o acullá, o te tratan de apuñalar y vamos a decir que el agresor comete el error, ¿sí? ¿Sí? de apuñalar de cierta manera, no tiene tanta velocidad, no tiene tanta fuerza, etc. Y tú crees que se lo puedes quitar y tú dices, yo se lo quito, yo lo desarmo, pero resulta
que no tienes capacidad real. O sea, no has entrenado. ¿Crees que es a pura fuerza o crees que, pues, a ver si funciona, ¿no? O sea, te pones en esa actitud de, te pones a improvisar, ¿no? O sea, no sabes hacer nada, pero dices, pues a ver ahorita, a ver cómo le hago, ¿no? Eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque te va a pasar esto. ¿Sí? Te va a pasar esto. Otro punto. Tú pudieras tener entrenamiento específico en un arte marcial, en un sistema, y pudieras pensar que tienes esa capacidad, pero en realidad no la tienes. ¿Por qué? Porque lo que entrenas en tu sistema, lo que entrenas en tu arte marcial, no está apegado a la realidad, no lo está. Y yo tengo más casos, no me los voy a poner ahorita a decir porque nos aventamos otra hora. Tengo varios casos de amigos personales, ¿sí?, que fallecieron por querer aplicar una técnica que se veía muy impresionante y era muy bonita en el dojo, en el tatami, se veía muy impresionante. La quisieron aplicar en la estación real y lo mataron, ¿sí? Tengo el caso de una vecina, creo que se lo he platicado varias veces. Este caso y este sí es punzocortante. Una compañera mía de Aikido hace muchos años, ella practicaba bastante bien Aikido, tenía muchos años practicando y éramos compañeros. Y el Aikido que practicábamos era un Aikido duro, ¿sí? A cada rato en ese dojo había fracturas, había lesiones, porque era un Aikido muy bestia, ¿sí? Entrábamos duro, entrábamos a romper, o sea, era un Aikido muy duro, no era un Aikido suave, ¿eh? Y esta compañera mía, una señora más grande que yo, era buena, o sea, entraba duro, y aplicaba bien duro. Era una señora, llevaba haciendo Aikido, cuando yo la conocí, ya llevaba como 18 años haciendo Aikido fuerte, ¿sí? Y resulta que ella era mi vecina también, era mi vecina. Entonces, eso lo descubrí después. Se va al mandado, se va a comprar unas cosas y lo mismo, va regresando. Donde yo vivía había un callejón y en ese callejón estaba siempre como muy oscuro, no pasaban muchos carros, entonces era medio peligroso. Entonces, esto sucedió como a las 2, 3 de la tarde, no fue en la noche. Entonces ella se va a comprar unas cosas, viene de regreso caminando con las bolsas y dos tipos la abordan y uno de ellos le pone un cuchillo en el cuello. O sea, la agarra y la pone contra la pared y le pone un cuchillo en el cuello. Ella empezó a pensar, ¿no? Pues hago Aikido, hacemos desarmes, hacemos técnicas, hago artes marciales. Este es el momento para probar mis técnicas, ¿no? O bueno, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero simplemente yo creo que pensó, pues voy a aplicarle una técnica, ¿no? ¿Y qué sucede? Le trata de aplicar la técnica y la degollan. ¡Bum! Un tajo completo, ¿eh? Hasta acá. ¡Bum! Y lo mismo, lo que les digo. Los delincuentes la degollan, empieza el sangrerío y salen corriendo. O sea, se espantan y ¡bum! Salen corriendo porque pues ya es un homicidio, ¿no? Ellos le querían quitar la bolsa, pero una cosa es que te quieran robar y otra cosa es que te maten. Y pues la pena carcelaria por un homicidio es mucho mayor a un robo, entonces pues salen corriendo muchas veces. Entonces ellos salieron corriendo y lo que hizo esta mujer es taparse la herida e irse al hospital. Sobrevivió un tajo de acá a acá, o sea, sobrevivió, ¿sí? Después yo ya no supe de ella, o sea, dejó de venir, me empecé a preocupar en el sentido de que pues, ella venía todo el tiempo, ahora no viene, ¿no? Y como era mi vecina, pues voy, le toco, vecina, ¿no? Y ya, pero meses después, porque a mí me pareció raro, ¿no? Y salió el marido, creo, y me dice, no, es que pasó una situación, no me quiso decir mucho. Yo, bueno, ok. Y luego regresó a practicar. Yo ya la vi en el dojo, pero la vi con una pañoleta, con un pañuelo, ¿no? Amarrado al cuello, así tapado, ¿no? Y entonces me pareció extraño porque con el uniforme de Aikido, pero con la pañoleta, ¿no? Y entonces era pues ¿cómo? ¿Sí? Eso no es parte del uniforme, ¿no? Y me tenía un poquito de confianza y ya me empezó a platicar, ¿sí? Ya me enseñó. No, traía una cicatriz de acá a acá. Y me dijo, me acuerdo que me comentó pues todo, ¿no? Lo que había pasado, la degollaron. Y a mí esa vez me
me hizo cuestionar muchísimo las artes marciales tradicionales, ¿sí? Porque lo primero que pensé fue, esta persona, esta mujer, que ya cinturón negro, 17, 18 años practicando, muchísimos años practicando duro, fuerte, muy fuerte la señora, cuando necesitó defenderse, trató de aplicar una técnica y la degollaron, la pudieron haber matado, ¿sí? Entonces a mí me hizo cuestionar muchas cosas. O sea, yo pensé, ¿no? Ok, las artes marciales tradicionales están muy bien para ciertas cosas, pero ya para escenarios reales, en situaciones reales, creo que ya tenemos que plantearnos otra forma de pensar y otra forma de entrenar. Y esa fue una de las primeras decepciones fuertes que tuve técnicamente hablando del Aikido. O sea, esa vez me acuerdo que yo empecé a cuestionar ya. O sea, dije, ¿qué caso tiene seguir viniendo a practicar esto tradicional si me podrían degollar o me podrían matar de todos modos, ¿no? Yo ya sabía, ya tenía otro entrenamiento previo y fíjense lo curioso, aunque yo entrenaba Aikido, yo nunca confiaba en mi Aikido, yo siempre confiaba en mi otro entrenamiento, ¿sí? Mucho más callejero, vamos a decirlo así. Entonces empecé a cuestionarme, pues, ¿para qué sigo entrenando? O sea, bueno, voy a seguir entrenando, pero pensando y entendiendo que esto solo funciona dentro del tatami, pero afuera del tatami es otra cosa. Y bueno, pues así fue, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Bueno, ¿qué me dejó a mí? Que debemos de entrenar apropiadamente, ¿sí? O sea, tenemos que entender cómo ocurren realmente los escenarios de riesgo y no ponernos a especular, a pensar, como yo estoy en un sistema de defensa personal militar o me visto como Rambo o esto sí es protección personal, defensa, ¿no? Aún así, aunque se catalogue de esa forma ese sistema o tú creas que estás aprendiendo algo muy táctico, muy militar, si no está fundamentado en evidencia, si es algo que no, vamos a decir, tiene como base la realidad y solo es un negocio para alguien más, ¿sí? Vas a entrar en una falsa sensación de capacidad, donde tú vas a pensar, alguien se me viene encima con un cuchillo y yo me lo voy a quitar de encima y voy a poder hacer mil cosas, ¿sí? E incluso podrías tener este pensamiento, como dije al principio del video, yo me puedo defender de cualquier cosa porque yo entreno, yo llevo 10 años entrenando, 20 años entrenando y por lo tanto, si alguien me quiere atacar con un cuchillo, yo me puedo defender fácilmente. Y eso es un error grave, ¿sí? Grave, porque no importa cuántos años lleves entrenando, cualquier pelado te embosca con un cuchillo y te mata, ¿sí? O sea, así te lo digo. Entonces, hay que aprender a pensar, hay que aprender a prevenir, hay que entender cómo funciona la mente depredadora, hay que darse cuenta cómo ocurren la mayoría de los escenarios punzocortantes y cómo poder evitarlos, y si no podemos evitarlos, tener un entrenamiento realista que fue comprobado en tu área de entrenamiento. Por eso es importantísimo que cuando nosotros entrenamos defensa personal contra cuchillo o contra cualquier otra arma o sin armas, el sparring, la resistencia, saber lidiar con la respuesta del compañero, un simulador, o sea, tener un simulador más realista, más acorde a lo que sí podría suceder en una situación real. Porque si nosotros practicamos puras fórmulas y pensamos que todos nuestros golpes son infalibles, pensamos que todos nuestros apalancamientos y todas nuestras fórmulas marciales y tácticas van a funcionar como arte de magia, estamos cometiendo un error, ¿sí? Entonces, conclusión, pues la conclusión es esa, ¿sí? Entendamos la realidad, practiquemos acorde a la realidad, desarrollemos verdaderas capacidades, entendiendo que lo mejor sí es la prevención, la atención y estar un paso adelante de cualquier circunstancia. Eso requiere de mucha conciencia de tu entorno, de ti mismo, de tus reacciones, constantemente. ¿Por qué? Porque como lo mencioné antes, los escenarios de riesgo
pasan y ocurren cuando menos lo esperas, donde menos lo esperas, por quien menos lo esperas. Entonces esto nos da otros parámetros para tener mejores tácticas preventivas y al mismo tiempo saber cómo reaccionar en una situación donde ya tengo que pelear por mi vida, entendiendo, ¿sí?, elementos como blade placement, o sea, dónde entra la hoja, cómo entra la hoja. Este concepto es muy importante. A ustedes les podrá parecer poca cosa, pero es muy importante en términos tácticos. Me voy a explicar rápidamente. Cuando tú te defiendes contra una punzocortante, tienes dos dinámicas, ¿sí?, que tienes que aplicar: herramientas defensivas y herramientas ofensivas. Las herramientas defensivas son aquellas que reducen el daño punzocortante a tu persona. A veces pudieras anular el daño punzocortante totalmente, sí, pero la verdad es que no sucede así, ¿sí? Cuando alguien se me viene con un cuchillo, yo lo que tengo que hacer es reducir el blade placement, o sea, no debo de dejar que el agresor me conecte con toda fuerza y precisión las estocadas y los cortes en zonas vitales. Esa es la herramienta defensiva, la reducción de daño, a través de 4 capacidades: evasión, o vamos a decir esquivos, desvíos, ¿sí?, desviar las trayectorias de apuñalamiento y de corte, atrapes y bloqueos. Esas 4 herramientas se combinan constantemente: atrapas, bloqueas, desvías, esquivas, o sea, todas esas herramientas defensivas van a lograr, la combinación y la aplicación de estas va a lograr que tú reduzcas el daño a tu persona. Eso quiere decir que sí te van a apuñalar, sí te van a cortar, pero el blade placement, o sea, la colocación de la hoja, no va a ser precisa en un órgano vital o en una arteria, etc. Eso te gana tiempo de vida, ¿sí?, y te permite estar consciente para seguir peleando por tu vida. Ahí ya entrarían las herramientas ofensivas. Las herramientas ofensivas se trabajan a través de grappling, striking, la combinación de armas circunstanciales y armas específicas, ¿sí?, donde yo ahora lo que tengo que hacer es incapacitar, anular al agresor para que no me siga dañando. No es suficiente defenderme nada más, quitarme las puñaladas y no, tengo que lastimar al agresor, tengo que pelear por mi vida, y eso significa tengo que lesionar, tengo que incapacitar al agresor, y eso se hace a través de una combinación de estrategias, de herramientas. Debes de saber apalancar, derribar, luchar, estrangular, romper, o sea, grappling. Debes de saber striking, debes de saber golpear con palmas, con puños, con antebrazos, con codazos, con cabezazos, rodillazos, patadas. Todo lo que puedas usar para golpear, golpéalo. Tienes que combinar estos dos elementos e integrar lo que pudieran ser armas circunstanciales. Tengo a la mano un florero, tengo una silla, tengo un bastón, tengo una laptop, o sea, cualquier objeto que me pueda servir para reducir y golpear y defenderme es una buena opción, siempre y cuando ese objeto pues esté a la mano. No por ir a agarrar una silla, me volteo para agarrar una silla y el agresor ya me apuñaló 30 veces. O sea, todo es circunstancial. Y armas específicas. Si tú estás portando un arma de fuego, o si le logras quitar el cuchillo y ahora con el cuchillo tú lo empiezas a apuñalar con su propio cuchillo. O sea, esos elementos se combinan para formar lo que llamamos herramientas ofensivas o de reducción e incapacitación de agresores, ¿ok? Entonces, ese es el entrenamiento que debes de hacer. Tienes que combinar herramientas defensivas y ofensivas, aprenderlas primero en fórmula y luego probarlas y comprobarlas en sparring para ver cómo las aplicas y desarrollar capacidades reales de defensa. E incluso tener esas capacidades y que tú estés muy bien entrenado, no quiere decir que ganes una confianza falsa pensando que cualquiera que me saque un cuchillo, yo lo desarmo porque yo estoy súper entrenado. El ego te mata, el exceso de confianza te mata.
Nunca subestimes a nadie, absolutamente a nadie, porque cualquier peladillo, cualquier persona te saca una pistola, cualquiera te apuñala por atrás con un picayelo. Entonces, nunca subestimes absolutamente a nadie, por más entrenado que estés, ¿sí? La realidad es que estamos en desventaja cuando los depredadores nos están cazando, los delincuentes, los criminales, para robarnos, asaltarnos, secuestrarnos, etc. Entonces debemos de ser muy conscientes de eso. Los dejo con ese en vivo, espero les sirva para que ustedes tengan su propio criterio y dejen de creer los argumentos y las opiniones de personas con pensamiento radical, con un pensamiento inmaduro y sin experiencia, que dicen esto es así y nunca va a ser de esta forma, esto es de esta forma y nunca va a ser de la otra, y realmente lo único que quieren es tener la última palabra, lo único que quieren es tener la razón a toda costa, y lo que menos les importa es la verdad, tu seguridad y aportar a la comunidad táctica. Suerte.